inicialmente hay que decir que los partidos comunistas, no solamente en México, son necesarios donde existe una sociedad dividida en clases sociales, ¿no? Desde el desarrollo del capitalismo se han ido formando dos grandes clases sociales importantes: el proletariado, la clase obrera, y la burguesía. Entonces, en tanto existe esa división, pues va a tener que existir órganos políticos que representen los intereses de cada una de las clases. En el caso mexicano, bueno, ya tenemos bastantes años en cuanto la clase obrera se ha ido desarrollando, en cuanto a la clase obrera ha sufrido los embates del capitalismo, y en ese sentido es una necesidad histórica en la que surge el partido. Ahora, hay que considerar que en México existió un partido comunista, el Partido Comunista de México, sección mexicana de la Internacional Comunista, fundada en 1919, que tuvo un gran desarrollo, grandes trabajos con la clase obrera, grandes combates con la burguesía mexicana, y sin embargo llegó una época influida por posiciones eurocomunistas, oportunistas, que la llevaron a la disolución. La llevaron en primer término a una política de unificarse con otras fuerzas de la izquierda socialista, lo pongo entre comillas, y finalmente a su total disolución cuando se integran después como PSUM con el PRD. Y bueno, hoy vemos los resultados, ¿no? Desde que ese partido se convierte en un partido paramilitar hasta su actual bancarrota. Entonces, bien, hubo no solamente en México, sino en otros países una presión para decir que el comunismo ya no existía y que ya no eran necesarios los partidos comunistas, sino partidos de izquierda. Sin embargo, tanto en México como en otros países se ve que eso no ha servido, ¿no? ¿Qué es lo que han servido esos partidos de izquierda? Pues de servir de apoyo para la misma política de la burguesía, que va atacando las necesidades más esenciales de la clase obrera, de los sectores populares, en el caso mexicano también de los pueblos indios, de la juventud, de las mujeres. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la necesidad de que exista un partido comunista en México? Bueno, que exista un partido que represente los intereses de la clase obrera. Pero no solamente eso, sino que ese partido sea de vanguardia, es decir, que conduzca a que se logren solucionar los graves problemas que vive la clase obrera en nuestro país, que los podemos enumerar, todos los conocemos, desde la explotación, las largas jornadas laborales, los problemas de salud, de drogadicción en nuestras colonias, la seguridad, la inseguridad en la que vive todas nuestras familias, y así podemos hacer el listado. Y entonces es necesario que haya un partido que represente esos intereses y que busque solucionar los problemas. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, nosotros decimos, solamente el poder obrero y la revolución socialista pueden solucionar esas problemáticas en las que vivimos. Entonces, frente a toda esa fuerza que intenta diluirlo, nosotros mantenemos en alto, es decir, en nuestro país, mientras exista la contradicción del trabajo y el capital, mientras exista una clase que no posee nada y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo, y mientras exista otra clase que no trabaja pero se apropia del trabajo de los demás, pues va a ser necesario un partido que defienda a esos sectores explotados para eliminar esa situación de explotación. En este sexto congreso es la continuación de un giro que ha tenido el partido conforme ha ido fortaleciendo política, ideológicamente, organizativamente desde el cuarto congreso, en el quinto congreso. Entonces nos mantenemos en esa línea que ha ido vislumbrando y resolviendo muchos problemas ideológicos. ¿Qué es lo nuevo de este sexto congreso? Bueno, perfeccionar, apuntalar las nuevas situaciones que vemos. A nivel internacional vemos que se mantiene la crisis económica, vemos que se acerca cada vez más una guerra imperialista en la que los diferentes polos imperialistas, desde Estados Unidos y la Unión Europea, pero no solo ellos, sino también Rusia, China, los BRICS, etc., van posicionándose para repartirse el mundo, ¿no? Entonces, esa parte insistimos mucho. También los nuevos cambios que se van ocurriendo en la situación nacional, en los marcos del capitalismo y las contradicciones que ocurren en nuestro país. Y vamos perfeccionando otros elementos. En el congreso pasado habíamos avanzado respecto a la composición de la clase obrera, los sectores, y en este, bueno, concluimos con el análisis de otros sectores. Los sectores populares, que en esencia son
trabajadores por cuenta propia, semiproletarios, pequeño burgués, es decir, pequeños campesinos empobrecidos, pequeños comerciantes, pequeños propietarios, en los cuales también se ven afectados por el capitalismo y por lo tanto tienen que estar en el mismo línea que está luchando la clase obrera, porque solamente el socialismo va a permitir que esas condiciones en las que viven se solucionen. El mismo caso de los pueblos indios. El tema de la mujer es un elemento bastante importante que los comunistas siempre hemos levantado, siempre hemos reivindicado el derecho de la mujer trabajadora. Y bueno, en este congreso lo que estamos desarrollando es ahora una política que nos permita hacer una labor con amplias masas de mujeres trabajadoras, en las cuales pues se diga todos estos problemas que viven, desde el feminicidio hasta la desigualdad salarial, todos esos problemas que van oprimiendo a las mujeres, solamente pueden ir ligadas, solamente pueden resolverse con una nueva sociedad distinta, ¿no? Bajo los marcos del capitalismo eso no puede ser. Y finalmente, además de esos debates en tono político-ideológicos, viene el paso de cómo eso lo traducimos en un trabajo político práctico, ¿no? Que por eso hacemos la consigna. Es necesario fortalecer al partido. En esta nueva situación, el partido tiene que trabajar por ampliar sus vínculos con la clase obrera, por ampliar sus vínculos con las masas trabajadoras, en la parte juvenil, en la parte de las mujeres y en todos los demás sectores en los que se trabaje. El partido tiene que fortalecerse y a su vez tiene que fortalecerse a lo interno, ¿no? Aumentar el trabajo que se tiene en las comisiones obreros sindicales respecto a las finanzas. Entonces, en este congreso lo que estaríamos apuntalando es cómo avanzar, cómo fortalecer el trabajo del partido y cómo decirle a todos esos trabajadores que no tienen partido, que no confían en los partidos burgueses o que han llegado a confiar, pero que saben, tienen sus dudas y saben que hace falta algo más. Bueno, pues la necesidad de integrarse a un partido que represente sus intereses, y ese partido no es más que el Partido Comunista de México.